Compartimos pantalla. Bueno, hoy vamos a ver una clase muy especial. Vamos a aprender JavaScript y la vamos a orientar a la clase a programación imperativa, programación funcional y aplicar en JavaScript los conceptos más importantes de programación funcional que hemos visto. No olviden silenciar los micrófonos. Bueno, voy a arrancar con el bloc de notas, creando un archivo, prueba.html. Como no tengo habilitadas mostrar las extensiones, me lo creo como un TXT. Así que voy a poner hola entre etiquetas H1. Voy a guardar esto en el escritorio, indicando que el nombre del archivo va a ser prueba.html. Bien. Voy a abrir este archivo, en mi caso con mi navegador favorito, que sería Google Chrome, y este es el resultado. Bien. Podemos observar que esto es lenguaje HTML. Con HTML no programamos, con HTML describimos contenido. Acá describimos el contenido hola, indicamos que es un título y podríamos indicar que tiene colores y otros elementos. Si bien no es programación, estamos ante un lenguaje declarativo. ¿Bien? Declarativo en el sentido que yo digo qué es lo que quiero y un programa se encarga de traducir instrucciones para que lo que yo quiero se transforme en una realidad. En este caso es el motor del navegador el que se encarga de renderizar o traducir mi declaración en lo que estoy visualizando. ¿Bien? El navegador viene incorporado desde hace ya varios años con la posibilidad de trabajar con un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador que se conoce como JavaScript. ¿Bien? Voy a arrancar escribiendo script. Acá lo que estoy declarando es, estoy por escribir código de programación en JavaScript. Bien. Y voy a arrancar con algo simple. Document.write mundo. Voy a guardar los cambios y voy a actualizar el navegador. Bien. Dentro de ese pequeño fragmento de la página web, yo voy a poder escribir instrucciones imperativas, más o menos lo que ustedes fueron viendo el año pasado. Bien. Observen esta otra alternativa, sole.log, hola, signo de admiración. Voy a guardar los cambios en el bloc de notas, utilizar el navegador y en principio parecería que no ha pasado nada, pero si nosotros apretamos F12 y en mi teclado F12 coincide con la tecla para suspender la computadora, así que tengo miedo de apretarla y que me pierdan. Vamos a ver si también se puede activar desde acá la consola. Herramientas de desarrollador. Ven, ahí la tenemos a nuestra consola. Ustedes la pueden activar en su teclado con un simple F12. Y acá van a ver que si hacen clic en consola van a ver ese hola con signo de admiración. Bien. Para los que no conozcan, esta consola nos permite a nosotros ver nuestro JavaScript, interactuar con ese JavaScript, encontrar problemas, depurar. Así que a partir de ahora empiecen a acostumbrarse a, estando en una página, apretar F12 y ver con qué nos encontramos. ¿Bien? Ahora, ¿puedo escribir JavaScript con el bloc de notas? Puedo, pero el bloc de notas no me da soporte para, por ejemplo, IntelliSense, que eso es lo que nosotros conocemos
como IntelliSense autocompletado de código que vamos escribiendo y nos va sugiriendo. Por favor, muten los micrófonos y si tienen más de un dispositivo, tengan cuidado con el eco. Necesitamos un editor un poquito más bonito que el blog de notas para escribir código de manera más productiva. Uno que se está poniendo de moda estos últimos años, por favor el eco, es Visual Studio Code. Así que voy a abrir el mismo archivo, pero desde este editor para tener esas facilidades de edición de código. Voy a abrir mi archivito de prueba. Fíjense que ya tengo algo de coloreado de sintaxis, lo que nosotros ya nos va gustando un poquito, y vamos a poder ir escribiendo código y que se vaya completando de manera automática. Bien. Empecemos hablando de conceptos de funcional en JavaScript. Bien. Supongamos declarar una función en JavaScript. Función suma recibe A y B y devuelve A más B. Bien. El primer concepto interesante acá es que la función que acabo de programar en JavaScript es lo que nosotros llamaríamos una función pura. ¿Bien? ¿Por qué es una función pura? Porque siempre que yo esta función la llame con los mismos valores, voy a obtener siempre el mismo resultado. Bien, hagamos una prueba. Document.write suma y voy a llamar a la función suma con 3,4. Y la voy a llamar dos veces. Acá voy a poner un BR como para insertar un salto de línea. Bien, actualizamos la página y vemos que las dos veces la función devolvió como resultado el número 7. Bien, podemos decir que esta es una función pura. Tiene transparencia referencial. No usa variables, no tiene estado. La totalidad de la salida es determinada por los valores que yo le proporciono en la entrada. Bien, respeta las mismas filosofías. Disculpe, profesor. Una función, ¿sí? ¿Para qué es el BR? BR en HTML es un salto de línea. Bien. Es break en inglés. ¿Bien? De paso metemos algo de HTML para los que no los conozcan. Así como H1 esto es un título, BR significa acaba un salto de línea. ¿Bien? En HTML. Ok, entonces estábamos en que esto es una función pura. ¿Qué sería una función impura? Veamos otro ejemplo. Var A igual a 10. Función f impura de x. Va a devolver como resultado a más x. Bien. Observen qué pasa cuando yo llamo ahora a la función que se llama f impura. Voy a llamar a f impura con el valor 3 y voy a volver a llamar a f impura de vuelta con el valor 3. Y voy a agregar acá una línea de código. A igual o A más más. Bien. Esto sería un ejemplo de una función impura para comparar con la función pura que tenemos arriba. Actualizo los cambios y observen que la primera llamada a f impura devuelve 14 y la segunda llamada a f impura devuelve 15. O sea que el valor de respuesta de la función no depende solamente de los parámetros, sino que depende del estado, de variables, de acceso a disco, acceso a una base de datos, conexión a internet, acceso al reloj de la computadora, un número aleatorio. O sea, cualquier función que haga uso de estado, que genere cambios, que genere efectos secundarios, es lo que nosotros llamamos en programación una función impura. Bien, si una función utiliza una función impura, por transitividad, la función
que utiliza la función impura también se transforma en una función impura. Bien. Ahora veamos cuáles son las características de las funciones puras y de las funciones impuras. Bien. Las funciones puras, como suma o como las que programamos en Haskell, al no tener estado, al no tener efectos secundarios, son muy fáciles de testear, por ejemplo. Bien. Yo puedo hacer un script que testee la función pasándole parámetros y comparando el resultado que devuelve contra lo que yo espero que devuelva. Si para todos mis casos de prueba el resultado es OK, significa que la función está perfecta. Mientras que una función impura, para testearlo, yo necesito reproducir todo el entorno en el cual esa función se va a ejecutar para poder probarla. Bien. Si esta función pasa por una base de datos, pasa por un acceso a disco, pasa por una conexión de red, yo necesito reproducir absolutamente todo para poder probar esa función. ¿Bien? Ahora bien, no existen programas útiles en la vida real que no tengan efectos secundarios y estados. O sea, en definitiva, lo interesante es el estado y los efectos secundarios. Así que cuando nosotros decimos que preferimos que las funciones no tengan esos efectos secundarios, lo que en realidad queremos es que todos esos efectos secundarios estén de alguna manera aislados del resto del programa. ¿Bien? Entonces yo voy a poder probar fácilmente todas las funciones puras de una manera muy fácil y específicamente las partes que generan efectos secundarios voy a tener que usar otra estrategia de testeo para probarlo, ¿bien? Para hacer test automatizados. Entonces ahí empezamos a distinguir un poco la diferencia entre una función pura y una impura. En Haskell, absolutamente todo lo resolvimos con funciones puras. Acá en JavaScript, como es un lenguaje imperativo, y ya tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber identificar cuando una función nuestra es pura y respeta la filosofía de la programación funcional, y cuando es impura, entonces tengo que prestar más atención a qué es lo que hace, porque normalmente en estas funciones impuras es donde se van a dar la mayoría de los bugs y la mayor dificultad de encontrar los problemas del programa cuando estos problemas sean detectados. Bien, entonces, un segundo, voy a entrar el cargador. Continuemos con ejemplo de funciones imperativas versus recursivas. Bien. Función factorial. Factorial recibe un número X o N y lo vamos a, por ejemplo, resolver al factorial de esta forma. For var i igual a 0, i menor que n o x, voy a poner n para que sea más claro, y más, voy a declarar una variable totalizadora, y acá voy a escribir, no, esta totalizadora la voy a totalizar en 1, no en 0, total igual a total por e. Bueno, y acá de vuelta, si arranco en 0, no voy a obtener el resultado que espero, y acá voy a poner return, return total. Bien. Ejemplo, le paso 5, el factorial de 5 va a ser a 1, por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Bien, veamos la llamada factorial. Factorial de 4. Actualicemos la página y veamos qué nos devuelve. 64. ¿Bien?
Esta sería la función factorial imperativa. ¿Por qué imperativa? Porque para resolverlo seguimos una secuencia de órdenes, una a continuación de la otra, por lo tanto es imperativo. Tenemos variables, la variable total que arranca en 0. Tenemos estructuras repetitivas que nos permiten repetir una o más instrucciones varias veces. A medida que repetimos esas instrucciones, a la variable total la vamos incrementando de a 1, y luego devolvemos el valor de la variable total. Bien, o sea, al finalizar ese fragmento de órdenes secuenciales, repitiendo algunos trozos de código, llegamos al resultado buscado. Bien, esto es como resolvíamos la función factorial en imperativo en C. Como JavaScript también es imperativo, nos permite resolverlo exactamente de la misma manera. Pero esta función utiliza variables, esas variables cambian de valor, y esas variables, por ahí nosotros preferimos a veces tratar de programar con la filosofía funcional por todas las virtudes que tiene. Entonces vamos a ver cómo resolveríamos la misma función utilizando la recursividad, que de alguna manera suple la necesidad de usar variables que vayan cambiando de estado a medida que el programa avanza, y la necesidad de ejecutar instrucciones secuenciales, estructuras de control y estructuras repetitivas. Bien, vamos a programar la función llamada factorial por recursivo n, y bueno, de acuerdo, esto no es public, perdón, función factorial recursiva n. Bien, entonces, de acuerdo a la definición de factorial del libro de matemática, vamos a decir que si n es igual a 0, entonces la función factorial devuelve 1. De lo contrario, devuelve n por el factorial del número anterior. Bien, aquí tenemos la alternativa recursiva, funcional, sin estado. O sea, acá no declaramos variables, no vamos cambiando el valor de la variable a medida que ejecutamos órdenes Si secuenciales. el número que vos querés factorizar es 0, Devuelve 1. te devuelve 1 porque el factorial de 0 es 1. Por definición. Si Exactamente. no, empieza a trabajar factorial. Digamos. Exactamente. Esto sería la condición ¿Entendés? de corte de la Porque recursividad. Bien. Sé que este approach para resolver más factoriales es un poco más centrarnos en el qué significa el factorial del número, más que en el cómo lo resolvemos. ¿Bien? Esta descripción de mi código dice el factorial de 0 es 1, y el factorial de otro número que no sea 0 va a ser ese número por el factorial del anterior. Bien, estoy un poco más tirando a declarativo que a imperativo. Estoy describiendo qué significa el factorial del número, más que indicando que al factorial lo voy a obtener multiplicando n por n-1 por n-2 iterativamente hasta llegar al resultado. Bien, entonces vamos a probar acá la versión recursiva del factorial de 4. Entonces esto va a ser factorial y esto va a ser factorial recursivo. Actualizamos nuestra página y el resultado obviamente es el mismo, solo que el approach para resolverlo es diferente. La primera, con variables, secuencia de instrucciones, repeticiones de secuencia de instrucciones, y al finalizar las variables tienen el valor buscado, va cambiando el estado instrucción por instrucción hasta obtener el estado final, o la versión recursiva, que no usa nada de eso, solamente utiliza recursividad. ¿Bien? ¿Qué otras cosas nos permite hacer JavaScript
que hemos aprendido de la programación funcional. ¿Bien? En JavaScript yo puedo declarar una variable que sea una función y puedo pasar una función como parámetro, etcétera, etcétera. O sea, las funciones son tratadas como objetos en JavaScript. Bien, hagamos una prueba. Voy a declarar una variable var, le vamos a poner a la variable b1 de nombre, b corta 1, y observen el valor que le voy a dar a esta variable. X igual mayor x más 1. Bien. ¿A qué se parece esto de JavaScript? Se parece a una expresión lambda. Es una expresión lambda. Estoy definiendo una expresión lambda que recibe x y devuelve x más 1. Y una expresión lambda nosotros hemos visto en Haskell que es una función que no tiene nombre. Se estoy definiendo una función. Y se le estoy pasando esa función ¿a quién? A la variable b corta 1. Bien. O sea que acá podemos ver que en JavaScript las funciones son objetos, las puedo pasar como parámetros, las puedo definir en base a una expresión lambda. Vemos que JavaScript también incorpora el concepto de las expresiones lambda. Y veamos acá cómo utilizaríamos esa b corta 1. Document.write br b corta 1 de 10 más, y vamos a llamar a b corta 1 y le vamos a pasar el parámetro 10. Veamos qué nos devuelve de resultado. B corta 1 de 10, vamos a poner acá dos puntos para que quede claro, nos devuelve 11. Bien, fíjense la potencia. Acabamos de usar una expresión lambda para definir una función que incrementa un número. No solo definimos la expresión lambda, sino que la hemos depositado en una variable. Y luego hemos utilizado esa variable como una función. ¿Bien? O sea que observen todos los conceptos que estamos pudiendo aplicar nosotros provenientes de la programación funcional en el lenguaje JavaScript. ¿Bien? Bastante interesante. Si le pueden sacar mucho provecho. ¿Bien? Veamos otro ejemplo de expresiones lambda. Yo podría acá haber puesto ejemplo de expresión lambda. Y acá en vez de poner B1, observen lo que voy a poner. Var B2 va a ser igual a paréntesis x mayor o igual a x por x, paréntesis 4, paréntesis punto y coma. ¿Bien? Imprimamos el valor de la variable B2. ¿Bien? ¿Qué estoy haciendo en esta expresión? En esta expresión estoy definiendo una expresión lambda que recibe un valor y lo eleva al cuadrado, y después de usar esa definición, aplico esa definición con el valor 4. Y el resultado, que va a ser 16, lo voy a guardar en la variable b corta 2. Bien, o sea, estoy definiendo una expresión lambda, aplicándola, y al resultado guardándolo en una variable. Bien. Podemos actualizar el navegador y observen el resultado de mi expresión lambda. Está buenísimo. No digan que no. Bien. Listas en JavaScript o arrays, como quieran llamar. Bien. Se les pueden llamar arrays, se les pueden llamar listas. Yo voy a definir acá una lista con los valores 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Y bueno, vamos a hacer un document write de esta lista, como para ver qué valores tiene disponible. Profe, Sí.
No sé, tengo una consulta respecto a la función factorial recursiva, digamos. ¿Escucho? En la línea 25 no está mal nombrada. Y en la cuando ¿Por usted qué? imprime Aquí tenemos mal nombrado. fact, Ah, bien. Me estaba haciendo trampa. y en la línea 35 tiene nombrada la misma función que la línea 34. Así que no sé si estarán bien, digamos. 35 y 34 y 35. Bien. Gracias por esas correcciones. Bien. Bueno, acá vamos a mostrar el valor de la lista. Y vamos a ver que todo siga como se esperaba. Uy. Array no define. Veamos. Ah, sin la T. Acá me sobra una T. Fact y fact recursivo. Bueno, perfecto. Gracias por las dos correcciones. Fueron muy útiles porque si bien todo el código estaba coherente, factorial recursiva terminaba llamando a la factorial no recursiva. Obviamente son intercambiables porque los dos realizan lo mismo, por lo tanto son intercambiables y no me di cuenta, pero las implementaciones de las dos varían, así que acá estamos viendo que nos dan el mismo resultado. Factorial recursivo contra el factorial común. Bien. Entonces, partamos del mismo, un número más chiquito. Factorial de 3 y factorial recursivo de 3. Deberían dar 6 los dos. El primero está dando 9. Entonces, en el ¿No debería primero, ser como un ciclo for, profe? sí, el primero es hasta n-1 entonces. No. Factorial de 3. A ver, lo vamos a resolver. Sería 1, 2. Claro, acá lo estoy multiplicando por n y en realidad lo tengo que multiplicar por i. Esa es la diferencia. Y acá es menor o igual que n. Pequeños detalles. Esta factorial, los dos me dan iguales. Vamos de vuelta a calcular el factorial de 4. Programación en vivo, uno va cometiendo errores en la vida real. Por suerte, como factorial lo podemos programar impuro, podemos ir haciendo ese testeo que se llama testeo de unidad para poder ir probando los valores contra lo que sabemos que deberían dar y fácilmente ir detectando qué funciones no están respetando su propósito. ¿Bien? Gracias por las correcciones, significa que están bien atentos ahí del otro lado, suma un montón. Entonces, volviendo acá. Estamos entrando en listas con JavaScript. Bien, tenemos la lista definida. Empecemos a hacer algunas operaciones con lista. Voy a definir lista 2 como ¿qué cosa? Lista.map. Observa. Tenemos map en JavaScript, qué bonito. Y aquí voy a poner una expresión lambda, por ejemplo, x, y con una implementación de x por x por x. Y voy a mostrar mi lista 2 a ver cómo queda. Bien. Son los números elevados al cubo. Bien. Si no lo hubiera hecho de esta forma funcional,
¿qué es lo que tendría que haber hecho en imperativo? Crear un array, recorrer el array original, elemento por elemento, con un for, desde i igual a 0 hasta la longitud del array menos 1, recorrerlo, ir tomando esos valores, hacer el cálculo y guardarlo en el vector resultado. ¿Bien? Observen qué fácil que es aplicar una operación a todos los elementos del array con la función map, igual de fácil que fue hacerlo con Haskell, digamos. Bien, ahí empezamos a apreciar todos estos conocimientos que obtuvimos de Haskell al poder ver que lo podemos aplicar en JavaScript, lo vamos a poder aplicar en Java, lo vamos a poder aplicar en Python, lo vamos a poder aplicar en muchos lenguajes de programación que incluyen estas nuevas funcionalidades, porque si bien en funcional esto existe hace un montón, en los nuevos entornos de programación no deja de ser una novedad la incorporación de la programación funcional, algo que se está poniendo muy de moda. ¿Bien? Y así como tenemos map, también tenemos filter. Yo podría hacer una lista y definirla como lista.filter y pasarle también una expresión lambda. X, que por ejemplo, x módulo 2 sea igual a 0. ¿Bien? Entonces acá voy a obtener de la lista original solamente los números que sean pares, exactamente. Vamos a probar. Me faltaría mostrar la lista 3. Observen la lista 3. ¿Bien? Y si quisiera combinar, quisiera los elementos pares elevado al cubo, ¿cómo lo haría? Podría hacer var lista 4, va a ser igual a lista.map pero bueno, primero voy a aplicar el filtro. Lista.filter para quedarme con los pares. .map para elevarlos al cuadrado. ¿Bien? A la lista le hago filter y al resultado le hago map. Observen cómo voy encadenando funciones. Que la entrada de una función, la salida de una función, sea la entrada de la siguiente función. Y esto ya me empieza a crear a mí la idea de que yo voy a poder ingresar un dato en una especie de tubería, donde en cada etapa de la tubería se va haciendo algún proceso sobre ese dato y transformándolo en algo nuevo que pasa luego a otra función que lo transforma en algo nuevo y al finalizar esa tubería obtengo el resultado que estoy esperando. ¿Bien? Entonces esta encadenación de funciones lo que va haciendo es transformando entradas en salida que vuelven a ser entradas para transformarse en nuevas salidas hasta obtener el resultado que estoy esperando. ¿Bien? Probemos acá nuestro lista 4 cómo nos quedó. ¿Bien? 8 y 64. O sea, de la lista de valores, filtro los pares y lo elevo al cuadrado. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Perdón, te escucho entrecortado. No sé si yo tengo mal el internet o vos tenés mal el internet. ¿Ahí me escucho bien? Ahí te escucho bien. Sí, estuve buscando en internet sobre las funciones lambda y Sí. en JavaScript la llamaban de otro nombre. ¿Puede ser que le llamaban como callback? No. Callback es un nombre general en programación que hace referencia a una función que puede ser llamada, por ejemplo, en respuesta a un evento. ¿Bien? Entonces, el callback puede ser una función lambda o el callback puede ser una función común. ¿Bien?
Entonces yo puedo declarar una variable que apunte a una función común y corriente que no sea lambda, y también eso va a ser un callback, una función que se puede llamar, por ejemplo, en respuesta a un evento. ¿Bien? Ah, bien. Gracias. Por nada. Ok, entonces hasta acá tenemos bastante concepto de programación funcional. ¿Qué me estaría quedando? Bueno, solamente trabajo con listas. Bien, para terminar la clase de hoy va a estar interesante poner algo de trabajo con listas, algo de lo que nosotros resolvíamos, un mismo ejemplo que hayamos resuelto en Haskell, resolverlo en JavaScript utilizando manejo de listas. Bien. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, nosotros en Haskell necesitábamos poder separar una lista en la cabeza y la cola, porque es la forma en la cual nosotros con recursividad podíamos iterar recursivamente sobre una lista y hacer algo con la cabeza y hacer algo con la cola. ¿Bien? Así que vamos a crear en JavaScript funciones, por ejemplo, head o cabeza en inglés, que reciba una lista y me devuelva la cabeza de esa lista, y voy a crear una función tail que reciba una lista y me devuelva la cola de esa lista, ¿bien? Para poder hacer lo mismo que hacía en Haskell. ¿Bien? Entonces, la función head nos va a devolver de esa lista el elemento 0. ¿Bien? Y la función tail nos va a devolver de esa lista el slice de esa lista en 1. O sea, slice lo que va a hacer es cortar slice la lista quitándole el primer elemento. ¿Bien? Probemos estas dos funciones. Document.write, probemos el head de lista. Voy a llamar a la función head. Y probemos el tail de lista. Y voy a llamar a la función tail. Observen. De la lista original, la función head me devuelve el valor 1, que sería la cabeza de la lista. Y la función tail me devuelve la cola de la lista. ¿Bien? Bien. Bueno, ahora hagamos una función recursiva. Por ejemplo, una función que filtre los pares. Si bien ustedes me dirán, profe, ya tenemos la función filter. La función filter filtra los pares. Si nosotros les pasamos la expresión lambda, por un momento hagamos de cuenta que no tenemos la función filter y que nosotros queremos resolver recursivamente lo mismo que resolvíamos con un filter de números pares. O sea, vamos a programar, en otras palabras, la función llamada filtrar pares, que reciba una lista. ¿Bien? Porque, supongamos, no existe filtrar. ¿Bien? Entonces vamos a arrancar. Nosotros sabemos que necesitamos, en toda función recursiva, un caso base. Mi caso base, ¿cuál sería? Sí. No. O sea, signo de mención es no. xs.length, o sea, si la lista está vacía, entonces devuelvo lista vacía. De lo contrario, devuelvo vamos a la segunda parte. Si la lista no está vacía, lo siguiente que tengo que preguntar es if, si la cabeza de la lista
dividido en 2 es igual a 0. O sea, la cabeza de la lista es par. Si la cabeza de la lista es par, entonces voy a devolver una lista que contenga a la cabeza de la lista y que contenga además la cola de esa misma lista. Y de lo contrario voy a devolver, bueno, no la cola de la lista, sino el resultado de llamar a la función filtrar pares de la cola de la lista. Ahora sí. Y ahí es donde aplico la recursividad. Bien. De lo contrario, voy a devolver el resultado de filtrar pares de la cola de la lista. ¿Bien? Entonces, esta sería la implementación recursiva sin utilizar filter de una función que vaya elemento por elemento de una lista de enteros y me devuelva solamente aquellos elementos que sean pares. Bien. Caso base, si la lista está vacía, devuelvo una lista vacía. De lo contrario, si la cabeza es par, devuelvo una lista que contenga la cabeza con el resultado de filtrar la cola de la lista. Bien. De lo contrario, devuelvo el resultado de filtrar pares de la cola de la lista. Lo probemos. Acá escribí mal. Filtrar pares de la cola de la lista. Probemos el resultado de nuestra implementación recursiva de filtrar pares. Veamos el resultado. Filtrar pares 2,4. ¿Bien? Hagamos un ejemplo más, como para terminar de cerrar la idea. La clásica función sumar lista. ¿Bien? Si la lista está vacía, sumar lista devuelve 0. De lo contrario, devuelve la cabeza de la lista más sumar lista con la cola de la lista. ¿Bien? Entonces, la suma de una lista es igual al primer elemento más la suma de la cola de la lista. Y si la lista está vacía, devuelve 0. El caso base para cortar la recursividad. Entonces vamos ahora a probar el resultado de sumar lista. Oh. Acá es sumar lista. Profe, ahí en la función de sumar lista en la cabeza, ¿no sería XGC? En la línea 46. Sí, XGC, ahí está. Programación en vivo. Muchas gracias. ¿Y dónde más le ve? XS.len, return 0. De lo contrario, devolvemos heads de XS más. ¿No faltaría un return ahí, profe, también? Ah, es verdad.
me estaba faltando lo más importante. Devolvemos la cabeza más la suma de la cola de la lista. Perfecto. Ese 10 sería el resultado de 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. Bien. Un ejemplito más para terminar de cerrar la idea. Función contar lista XS. Si la lista está vacía, también devolvemos 0. De lo contrario, devolvemos 1 más, acá me falta 1 más contar lista de X, perdón, de la cola de la lista. Y me falta hacer el llamado de prueba. Contar lista y contar. Contar lista tenemos 4 elementos. Bien. Observen todo lo que viene de Haskell que estamos incorporando en JavaScript. Y la posibilidad que tenemos de JavaScript de tener funciones impuras con efectos secundarios que graben en disco, que pida un ingreso de datos del usuario, que me comunique por red, acceda a base de datos, con funciones puras que solamente trabajan con la entrada y la transforman en salida y que son más fáciles de testear, con esta idea de tratar de centralizar todos los efectos secundarios para que estén aislados de lo que pueda separar del programa, porque recordemos, un programa sin efectos secundarios no sirve para nada, pero un programa lleno de efectos secundarios es difícil de testear. Entonces tratamos de aislar los efectos secundarios para poder automatizar lo más posible el testeo del programa. ¿Bien? Algunas reflexiones que podemos hacer comparando los paradigmas. Bueno, en el caso de JavaScript, tenemos bastante de la implementación del paradigma funcional, no todo lo que teníamos en Haskell, pero tenemos librerías que nos permiten hacer, por ejemplo, composición de funciones, que es esa posibilidad que tenemos de que yo aplique dos funciones a un mismo valor y que esos dos funciones han sido parámetros de otra función. Bien, hay una librería Clojure que nos permite hacer ese tipo de cosas similares a la que hacemos en Haskell de composición de funciones. Tenemos librerías en Haskell, por ejemplo, inmutable.js, que nos va a permitir definir objetos que no puedan cambiar de estado para asegurar que las funciones sean puras y aislar, digamos, esta parte de los efectos secundarios. Y bueno, voy a terminar esta sesión con un último ejemplo de las posibilidades que tenemos con JavaScript de poder mezclar imperativo con funcional. Bien. Supongamos que yo quisiera iterar sobre un arreglo para que a cada elemento lo muestre por la salida. Bien. Alternativa A, for igual a 0 y menor que lista.length y más. Y voy a escribir document.write elemento más lista sub. Bien. Versión imperativa.
de imprimir por pantalla los elementos de la lista. Bien. Elemento 1, 2, 3, 4. Veamos cuál sería la versión funcional para realizar esta misma tarea. Medio funcional y medio imperativo, digamos. ¿Por qué? Acá tengo un efecto secundario. Estoy obteniendo una salida por pantalla. Voy a hacer lista.forEach y le voy a pasar una expresión lambda. Elemento menos mayor document.write elemento. Bien. Ver elemento, dos puntos, más elemento. Como para diferenciar, acá voy a poner un asterisco para saber cuáles vienen del forEach y cuáles vienen del for común. ¿Bien? Mismo resultado. Pero quizá podríamos decir que la segunda alternativa es más elegante que la primera. Bien. Si queremos ejecutar varias instrucciones, podemos poner llaves. Y hacer varias cosas con cada uno de los elementos de la lista. ¿Bien? Observen cómo esta modalidad de programación funcional imperativa me está permitiendo a mí pasar un bloque de código a una lista y decirle lista para cada elemento que tenés, ejecutame este bloque de código. El concepto de bloque de código es imperativo, pero la forma de aplicar ese bloque a cada elemento de la lista ya es un poco una característica del paradigma funcional. Y al poder yo usar los dos paradigmas en un mismo lenguaje de programación, la potencia que puedo llegar a lograr es mucho mayor, digamos. Tengo muchas más herramientas disponibles para resolver los problemas. ¿Bien? Algunos problemas son mejor resolverlos en imperativo, otros en funcional. La experiencia nos va a ir dando herramientas para tomar la decisión correcta de cuál es la mejor manera de resolver cada uno de los tipos de problemas. Pero de vuelta, en funcional no tenemos efectos secundarios, nosotros en imperativo sí lo tenemos y la vida real requiere de efectos secundarios. Así que acá podemos combinar lo mejor de esos dos paradigmas para los distintos proyectos que nosotros necesitamos realizar. ¿Bien? Bueno, eso es lo que le quería mostrar como para un poco repasar el paradigma imperativo, repasar el paradigma funcional, poder ver uno al lado del otro y contrastar entre los dos paradigmas, y de paso para que conozcan los que no conocían, porque se ve que algunos sí lo conocían, este lenguaje de programación, que bueno, hoy en día es el número 1 en cuanto a utilización, digamos. Así que, si no hay dudas, voy a detener la grabación y voy a abrir un espacio para preguntas.